de cada espacio que le dedicamos a nuestro Dios. Antes de pasar al momento del estudio, la división del culto infantil también, quisiera recordarles los anuncios para esta semana. Recordar que en la noche tenemos anuncio de servicio dominical, 6 de la tarde. De igual manera, como es costumbre, el primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor, o sea que en el servicio de las 6 de la tarde seguimos celebrando la Cena del Señor. También recordarles que entre semana, el día martes a las 6:30 de la noche tenemos reunión para estudiar la palabra de nuestro Dios y orar por las necesidades que se presenten. Entonces, día martes 6:30 de la tarde y el sábado a las 6:30 de la mañana, oración a través del aplicativo Zoom. No tenemos la proyección. La oración 6:30 de la mañana a través del aplicativo Zoom. Y a las 11 de la mañana el programa radial Oasis de Bendición a través de la emisora Radio San José de Cúcuta, dial 1160 AM. El mismo sábado a las 7 de la noche las reuniones con los jóvenes de la congregación aquí en este lugar. Esas son nuestras actividades particulares. Otro anuncio que tenemos ahí siguiente es que el próximo domingo es el segundo del mes y la temática le corresponde a las misiones, a la parte de extender el evangelio, todo lo relacionado con la obra misionera. Recordarles que en la mañana tenemos nuestro servicio normal de misiones, pero en la tarde no va a haber servicio aquí en la iglesia central, sino que lo vamos a desarrollar en la iglesia Alianza, ubicada en el barrio La Victoria, a las 5 de la tarde, un culto unido, el domingo 13 de julio, con el propósito de apoyar a nuestra iglesia obra misionera que está ubicada en el sector del siglo XXI. Y ¿cuál es el fin de esto? Primeramente en oración y nosotros ofrendando es para ya adquirir un predio, un lugar propio, porque es la única iglesia de nuestro concilio con más de 11 años de estar ubicada en ese sector, pero no tienen lugar propio. Entonces lo que queremos con el propósito y guiados por la gracia de nuestro Dios es lograr recoger la ofrenda para adquirir un predio que ya está en revisión, ya se está organizando todo lo necesario. Ese es el propósito de este culto unido. Entonces, domingo 13 de julio, domingo misionero, 5 de la tarde nos reunimos en la iglesia Alianza en La Victoria. Y también recordarles para las damas, en el mes de julio tienen el culto unido de damas, se va a desarrollar en la iglesia Alianza en La Libertad, viernes 25 de julio, 2:30 de la tarde, culto unido de damas en La Libertad. Creo que no tenemos más anuncios de actividades y recordarles también la canasta de amor, en donde se ofrenda un producto de la canasta familiar no perecedero, y también continuar orando por el proyecto de construcción de nuestro lugar de reunión. Para finalizar, ya cuando terminemos el servicio, las damas tienen la participación en la cooperativa, entonces podemos apoyar el Ministerio de Damas con la cooperativa que se va a desarrollar. No siendo más anuncios, mis hermanos, quiero ahora sí invitar a todos nuestros niños y adolescentes para que pasen a sus respectivas clases del culto infantil, a nuestros hermanos encargados de enseñarles la palabra también para recibirlos, y en tanto ellos van pasando, nosotros nos vamos a quedar aquí para recibir el estudio de nuestro Dios, de la palabra de nuestro Dios, ubicándonos en la carta a los Filipenses. De igual manera, saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, le damos la bienvenida. Nos estamos ubicando en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Va a ser el estudio, Filipenses, capítulo 4. Y leo para ustedes a partir del verso 10. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Dice la palabra de Dios, ahí ya ubicados en Filipenses capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de ir a tu palabra para extraer de ella lo que tú has prefijado, lo que tú has consignado ahí conforme a tu voluntad y que nosotros aprendamos por medio del estudio de las Escrituras. Por esta razón te rogamos a ti que seas tú proveyéndonos la gracia para el momento de leer, para el momento de memorizar, para el momento de poner el entendimiento, el sentido en la lectura y en el estudio. Atendamos a la que tú tienes preparado en tu palabra. Ayúdanos también a hacer de testimonio a otros de lo que aprendamos y así que tu nombre sea glorificado. Gracias una vez más y así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces continuamos con la temática del año 2025 de nuestro concilio, que es preparándonos, la iglesia preparándonos para salir a la misión. Ese es el lema del año 2025, preparándonos para salir a la misión. Y en esa temática, en ese lema, tenemos unas temáticas, unos temas que hemos desarrollado y en esta oportunidad ya el domingo anterior lo inició nuestro hermano Julián con la temática de las ofrendas, de estudiar qué es o qué instrumento usa Dios, el dueño de la obra, para sustentar su obra. ¿Y cuál es el instrumento que Dios usa para ello? Las ofrendas. Eso es lo primordial que debemos entender y entender qué es eso, qué es el término ofrendas. Por eso estamos llevando esta temática. Entonces, la ofrenda es el recurso que usa Dios para sustentar la misión. Pero el tema de hoy, particularmente el que vamos a ver hoy, es cuál es el instrumento que Dios usa para proveer los recursos para sustentar la ofrenda. ¿Y cuál es ese instrumento? La iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Ese es el instrumento que Dios usa para proveer los recursos para sustentar la obra. Entonces, hermanos, viendo aquí a manera general, en Filipenses capítulo 4, vemos que el apóstol escribe esta carta desde prisión. Estas palabras que leímos aquí, en donde el apóstol dice en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vemos que el apóstol en el versículo 10 dice, en gran manera me gocé, y hay muchas palabras de gozo, uno ve es ánimo y aliento, no las está escribiendo Pablo desde la comodidad de algún lugar donde esté hospedado, no, las está escribiendo en una prisión, hay que tener en cuenta eso. Ver cómo el Espíritu Santo actúa en el creyente para que en los momentos de tribulación, de dificultad y de fragilidad, sobresalga más bien el gozo ante las circunstancias. Aquí lo vemos reflejado en este pequeño pasaje. Expresando que su gratitud hacia la iglesia que estaba ubicada en Filipos, a los filipenses. Esta iglesia pues tenía una característica que no era una iglesia de pronto de altos recursos, los miembros de la congregación no eran personas que tuvieran muchos recursos, sino tenían lo suficiente, Dios les proveía lo suficiente para subsistir, pero aún así esto no les impidió a ellos ser generosos, participar en la ofrenda, casi que solicitar, pedirles y rogar que les permitan participar en el privilegio de ofrendar, manifestando amor y apoyo constante a la obra misionera. Ahora, el apóstol Pablo a través de esta carta, ¿qué quiere especificar? Que Dios usa a su iglesia como instrumento para proveer a quienes Él ha llamado a llevar el evangelio. Ese es el instrumento particular y primordial. Nosotros, la iglesia de Dios,
la usa para proveer. Si bien hay personas que en el mundo tengan ingresos, empresas que no sean creyentes y ellos decidan de pronto ofrendar con algún interés, de pronto al momento de ofrendar solicitan alguna certificación para sus cuestiones tributarias que se les rebajan impuestos, pues es una manera que Dios utiliza toda su creación, pero particularmente el instrumento que Dios tiene para proveer la obra misionera es la iglesia. Para eso Dios la escogió, la llamó en su momento, hablando de cada miembro, le reveló a Cristo Jesús el Salvador y los atrajo a Él para que entonces trabajen en función de Él. Todo lo que es por Él, para su gloria. Entonces, dejemos claro eso, la iglesia es el instrumento que Dios usa para sustentar la obra misionera. Y en esta porción nos enseña que la provisión, ahora, para los misioneros, no es solo una cuestión de recursos, hay que recordar eso. Hay que tener muy claro eso porque sabemos, hemos escuchado, hemos leído, hemos sido testigos de que se presentan tergiversaciones, perversión de la escritura, alteración, adulteración, y usan la escritura, usan la manipulación emocional, sentimental, para cargar a las personas que de pronto se reúnen en un lugar de reunión, de culto, y ponerles una carga en la conciencia, en la mente y en el corazón para que den dinero. No, la ofrenda no es simplemente dar dinero. Ejemplos que tenemos en las escrituras. La viuda pobre, cuando Cristo estaba allá en el templo viendo lo que sucedía y veía que los ricos, dice la escritura, veía que los ricos llevaban sus ofrendas y que daban mucho, dice la escritura. Pero vio y enfatizó eso ahí en la escritura, el Señor Jesucristo, a una viuda que además de viuda era pobre. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice, los ricos, muchos echan, pero ¿qué echan? De lo que les sobraba. Mas la viuda dio más que todos ellos. ¿Por qué? Porque todo su sustento, todo lo que tenía, lo dio. ¿Pero por qué lo dio? Porque lo dio con fe. De eso se trata. La fe es lo que mueve al creyente a ofrendar. Los ricos estaban ahí, muy seguramente habían fariseos, habían personas y doctores de la ley, instruidos en la ley, y estaban echando mucho, estaban ofrendando muchísimos recursos para el templo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Les está dando lo que les sobraba. Porque ¿qué era lo que quería el Señor Jesús? ¿Qué es lo que quería Dios ahí? El corazón. Sobraba el dinero, montones, pero ¿qué es lo principal que busca Dios? El corazón. Eso es lo que busca. Entonces no es una cuestión de recursos, de cómo sustentar con recursos, no. Más bien es de comunión, comunión en la iglesia, obediencia y por ende fruto espiritual. Como ahora somos espirituales porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, una cosa es eso, ser espiritual porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, y otra cosa es que nosotros nos inclinemos a satisfacer la carne y a andar con actos carnales, pero somos espirituales porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso es un fruto espiritual. La ofrenda es un fruto espiritual. También se habla en las Escrituras que la ofrenda es don de Dios, hace parte de la gracia de Dios. Veremos entonces cómo Dios provee por medio de su pueblo por razones que van más allá de lo material. Vemos entonces el ejemplo del apóstol Pablo en condiciones difíciles, en una prisión, injustamente porque el apóstol Pablo no estaba haciendo nada malo, pero manifiesta el gozo, manifiesta la alegría que da de ver cómo el pueblo de Dios es obediente a lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que tenemos que distinguir respecto a la ofrenda. Entonces, como temática, la provisión de Dios para los misioneros es a través de la iglesia. Hoy vamos a ver particularmente la provisión de Dios para los misioneros y el instrumento que Dios usa para proveer a los misioneros es a través de la iglesia, entendiendo que en este aspecto misionero es aquella persona que se dedica exclusivamente a estudiar la palabra de Dios, a orar y a predicarla, no descartando que toda la iglesia, cada uno de los creyentes somos también misioneros, porque tenemos la responsabilidad de lo que dijo el Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es para todo el creyente. Pero aquí el término misionero entendemos hablando, usando al apóstol Pablo como ejemplo, aquella persona que se dedica definitiva y exclusivamente a eso, a estudiar la palabra. Por ende, al dedicarse a eso, no le queda más tiempo a dedicarse a otra cosa.
decía el apóstol Pablo, que todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel que le tomó por soldado. El apóstol Pablo estaba dedicado a eso. Entonces, aquí la ofrenda para los misioneros, para este término de misioneros, para ellos. La temática que vamos a ver hoy es cómo Dios usa la iglesia para proveer a los que se dedican exclusivamente, integralmente en la obra del Señor. ¿Qué vamos a ver entonces? ¿Cómo Dios usa? Entonces, en primera medida, Dios provee a través de la iglesia, primero para el cuidado del misionero. Sabemos que el misionero no es un ángel, porque a los ángeles no se le dio la oportunidad de predicar el evangelio. Lo anhelan sí, pero no es para ellos. En la soberanía de Dios, Dios decidió que fuésemos nosotros personas frágiles, débiles, con un cuerpo que se va desgastando día a día, en este caso el misionero, que pasa por circunstancias iguales a las nuestras. Si tiene una familia, tiene que estar pendiente de su esposa, porque el varón debe encargarse de su esposa, debe encargarse de guiar e instruir a sus hijos y llevar ordenadamente la familia, porque así la Escritura lo establece. Si ordena bien su casa, entonces puede estar al frente de la iglesia de Dios. Entonces, Dios provee a través de la iglesia para el cuidado del misionero. Y veamos tres aspectos. Uno, ahí creo que les compartí el proclamador virtual, y vemos ahí que en la letra A, la provisión produce, o sea, al momento del misionero recibir, ser suplido en sus necesidades, la provisión produce gratitud y gozo en el misionero. Hay que entender algo, no simplemente por el hecho de haberle solucionado de pronto la circunstancia, la necesidad que al misionero se le presentó, no. Vemos que el apóstol Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo estaba gozoso en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya habían unas pautas para obedecer a Dios y que la iglesia de Filipo estaba obedeciendo a Dios y por ende ofrendó. Entonces el apóstol Pablo le solucionaron su necesidad, pero lo que él ve más allá es que el corazón de esa iglesia obedeciendo al Señor. Recordemos que no es una cuestión de recursos, sino del corazón. Cómo el corazón está, cómo nuestros corazones están ante nuestro Dios. Dios ha decidido usar a su iglesia como el canal principal para suplir las necesidades de los que predican su palabra, pero los que predican su palabra anhelan que la iglesia obedezca a Dios, que la obedezca con integridad. Bueno, obediencia a medias es una completa desobediencia. Es que la obedezcan, digámoslo así simplemente, que obedezcan al Señor. Eso alegra al misionero, alegra al predicador de las Escrituras, ver que la iglesia anda conforme a la voluntad de nuestro Dios. El apoyo material genera un gozo espiritual profundo. Como le dije anteriormente, si bien se le solucionó la circunstancia de necesidad al apóstol Pablo, el gozo que él tiene más allá de ello es ver que la iglesia obedece al Señor. En segunda medida, vemos entonces que la provisión es ofrecida por la iglesia con esmero. Dice el mismo versículo 10, que ellos estaban, hay una característica ahí, de lo cual también estabais, ¿qué? Solícitos. Ese término quiere decir que querían hacerlo, querían disposición con prontitud, o sea, tenían un corazón entendido conforme a lo que dice las Escrituras y por ende con una intención, un interés integral y dispuestos a ofrendar, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Se gozó el apóstol Pablo por eso, porque vio el corazón obediente de la iglesia hacia lo que Dios dice en su palabra. En tercera medida, vemos entonces que la provisión es ofrecida por la iglesia oportunamente. ¿Y qué quiere decir esto? Que en nuestra vida, en nuestro caminar, en la buena batalla de la fe, Dios va a proveer oportunidades para que ofrendemos a la iglesia de nuestro Dios. Dice ahí mismo en el verso 10, ellos estaban solícitos, estaban dispuestos. Antes dice el apóstol Pablo que ellos habían revivido el cuidado, o sea, volvieron a continuar con el cuidado del apóstol Pablo. Ellos estaban dispuestos para hacerlo, pero faltaba era la oportunidad. El momento en que Dios en su soberanía proveyera
el tiempo, proveyera los recursos para que ese corazón dispuesto en intención ejecutara lo que quería hacer. Les faltaba la oportunidad. Y nosotros como pueblo de Dios siempre vamos a tener de parte del dueño de la obra, de parte de nuestro Dios, la oportunidad para ofrendar. Ahora, esto también es una disposición de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón respecto a la temática de la ofrenda? ¿Cómo entendemos a través de las Escrituras qué es la ofrenda? ¿Cómo entendemos a través de las Escrituras para qué se ofrenda? Y tercero, ¿para quién se ofrenda? Si bien los recursos económicos suplen las necesidades y las obligaciones que se presentan, porque el lugar de reunión requiere de suplir los gastos de la energía, suplir los gastos de los servicios públicos, del agua, suplir los gastos del servicio del internet, los diversos servicios que se utilizan, también suplir en los lugares en donde se paga el impuesto del predio, suplir ese gasto, y los diversos gastos que se presenten se suplen en la parte material. Pero esas oportunidades las da Dios. Permite las necesidades, permite las circunstancias, permite las pruebas, pero también da la provisión. Pero principalmente nuestro corazón, ¿cómo está? Ante qué es la ofrenda, ante para qué ofrendamos y ante para quién ofrendamos. Entonces recordamos, Dios ha decidido usar a su iglesia como el canal principal. Recordemos que nosotros, la congregación, somos el canal principal para ofrendar. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir a las Escrituras a estudiar la temática de la ofrenda, a entender qué significa ofrendar, a evitar de pronto en nuestra mente, que llegue a nuestra mente por parte de nuestra carne, ideas externas a la ofrenda, porque hemos sido testigos, yo particularmente somos testigos, comentarios, opiniones respecto a la ofrenda. Entonces, evitar inclinarnos a ello y más bien dar testimonio de qué es ofrendar según las Escrituras. Entonces, en primera medida, Dios provee a través de la iglesia para el cuidado del misionero. Continuando con el texto bíblico, en segunda medida, Dios provee a través de la iglesia para la necesidad real. Si bien el término es necesidad, sabemos que es aquello que es iba a decir, a repetir la palabra, necesario, suplir, cubrir. Pero en este caso el apóstol Pablo nos da unas pautas de que él no está buscando que le satisfagan deseos o lujos que le cumplan, no, sino que él está buscando principalmente ¿qué? ¿Cómo está el corazón de la iglesia respecto a la ofrenda? Vamos a leer los textos del verso 11 al 14. Dice la porción en el verso 11. No solo, he aprendido a contentarme. El verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces hablemos de la necesidad real. Primero, no solo porque el misionero tenga escasez, no solo porque el misionero presente alguna circunstancia, alguna dificultad en su diario predicar, exponer la palabra, evangelizar, discipular, no es solo porque se presenta alguna escasez, no, porque el misionero también tiene la responsabilidad de contentarse conforme a las circunstancias que presenta Dios en lo que Él le ha encomendado, en predicar la palabra de nuestro Dios. Y es un testimonio para nosotros también. Aquí en la carta se ve reflejado el testimonio de Pablo de cómo él, estando en una situación difícil, manifiesta que anda en constante contentamiento, en gozo. Nosotros también debemos seguir ese ejemplo. La provisión, oído a esto, no es una reacción a la desesperación. Es decir, nosotros, la iglesia, al escuchar la necesidad del misionero, entonces no nos movemos porque hay que pesar con el misionero, está pasando por circunstancias difíciles, hay que proveerle. No. No somos movidos por como una especie de desesperación para cubrir la necesidad, sino más bien una manifestación de amor. Lo que decía al principio, nosotros ofrendamos no simplemente por los recursos, no simplemente porque se presenta la necesidad, sino en obediencia a nuestro Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? Entendiendo qué es la ofrenda, por estas razones que ofrendamos. No es porque el misionero nos manifiesta su necesidad, sino que ofrendamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y el misionero se encarga de manifestar ese testimonio. Yo estoy contento, estoy satisfecho, y él presenta la necesidad porque es necesario presentar las necesidades, las peticiones, pero no ofrendamos por eso, ofrendamos porque obedecemos a nuestro Dios.
También no solo por las circunstancias presentes. Dice aquí mismo el apóstol Pablo en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Un ejemplo claro de cómo también nosotros debemos andar ante las circunstancias difíciles, ahora que estamos pasando por una situación difícil en nuestra ciudad económica, claro, nuestro departamento, nuestro país, las dificultades por causa de pronto de malas decisiones de algunos de nuestros dirigentes. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? No mirar la circunstancia, no mirar la situación difícil, sino mirar lo que Dios nos dice en su palabra, porque estamos ofrendándole a nuestro Dios. Si bien podemos caer en ese error, ¿no? En andar por vista, en inclinarnos en andar por vista y no andar por la fe. No solo por las circunstancias presentes. El apoyo no depende del momento, lo que decía anteriormente, no depende porque se presentó la necesidad, se manifestó la petición, entonces nosotros nos movimos a ofrendar por esa circunstancia, no depende por ello, sino de un compromiso continuo. Si estamos en constante relación con la palabra, estudiándola, meditando, de pronto aquellos pasajes que no entendemos bien, profundizamos, eso hace parte de ese compromiso continuo. No es porque nos agarren desprevenidos, se presentó la necesidad y hay que ofrendar, no. Hay que ofrendar, ¿por qué? Porque entiendo qué es la ofrenda, entiendo para qué se ofrenda y entiendo para quién se ofrenda. También es una manera de trabajar en colaboración con la obra misionera, con el trabajo misionero. Hay algunas personas que dicen, expresan, no, pero es que yo no sé hablar, soy tímido, de pronto me falta un poco más de estudio. Entonces, no hay que ver tampoco la ofrenda como un ministerio de consolación, como no sé cantar, no sé tocar un instrumento, no sé hablar en público, pues asígneme ahí al ofrendar, como a veces caemos también en el error del ministerio de la oración y la intercesión. Como no sé hacer todas estas cosas que hacen algunos hermanos que Dios le ha provisto talentos para ello, pues entonces asígneme el de consolación, el de orar, el que quede ahí. No, tanto el ministerio de ofrendar como el de orar son ministerios muy importantes en la iglesia de nuestro Dios. Hay que tener muy presente eso. Orar y ofrendar no son ministerios de consolación, son ministerios espirituales que Dios permite ahí para que la iglesia crezca y se edifique espiritualmente. Es una manera de unirse al trabajo misionero, ofrendar. Apoyar es colaborar. Entonces, estamos trabajando, ¿no? De pronto por el tiempo, no, es que mi trabajo no me permite ir y estar en las actividades de la iglesia, orando y ofrendando. Aunque en el trabajo también podemos participar de la extensión del evangelio, compartirle a los compañeros de trabajo, si hay la oportunidad de compartirle al jefe, los que están estudiando en las universidades. En toda parte, Dios da la oportunidad para predicar el evangelio, así como también provee la oportunidad para participar en el ministerio de ofrendar, en la gracia de ofrendar. Y de igual manera, al unirse al trabajo misionero también es una manera de demostrar solidaridad y misericordia cristiana. Ya, entonces ya de parte del que ofrenda, entender, uy, el hermano está pasando por una circunstancia difícil. Si bien él no está, ya entendemos que él no está expresando esa circunstancia difícil para mover mi corazón y yo voy a ofrendar por tristeza, no, porque la escritura dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, al que da con gozo. ¿Cómo hacemos para dar con alegría y con gozo? Estudiando las escrituras, entendiendo cómo ofrendar. A veces se presentan circunstancias en otros círculos donde se reúnen, círculos religiosos, y uno ha escuchado testimonios, no, es que uno vaya y a uno lo exprimen y tratan de sacarle. ¿Por qué sucede eso? Porque no vamos o porque la persona no va a la escritura. Si la persona entiende lo que dice la escritura, dice, no, un momento, la escritura dice que cada uno dé como propuso en su corazón, cada uno dé según haya prosperado, o sea, según como Dios le haya prosperado, que hay que apartar la ofrenda, el recurso que Dios da, que yo entonces voy a ofrendar, tengo que apartarlo, ponerlo aparte. De pronto tomando los ejemplos del Antiguo Testamento, en la ley, pues ¿qué ofrendaban? Ofrendaban lo más bonito, lo más gordito, el cordero, el mejor animalito, la mejor cosecha, lo mejor. Entonces poner aparte lo mejor también hace parte
ello, del ofrendar. Todo eso son características particulares de cómo ofrendar, más cuestión como de forma, pero de fondo es cómo está nuestro corazón. Entonces, ya entiendo cómo dice la Escritura, lo que Dios dice a través de ella, ahora sí puedo ofrendar con alegría, como dice la Escritura. Como el maldador alegre, yo ya puedo ofrendar con alegría. Entonces es una manera de mostrar solidaridad y misericordia cristiana. El respaldo a un misionero demuestra en la iglesia las características que debe tener la iglesia, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Unidad. Primeramente, no deben haber divisiones, porque no hace parte de la naturaleza de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la divinidad de Dios, están unidas, no cada uno por su lado. Entonces también la iglesia, cada uno de los miembros, las piedras vivas del edificio espiritual del cuerpo de Cristo, debe manifestar unidad. Empatía, al ver la necesidad, no cerrar nuestro corazón, sino entonces, como ya conozco las Escrituras, ofrendo con alegría o ofrendo porque entiendo qué es la ofrenda y soy empático con el misionero porque está pasando por una circunstancia difícil. Y un amor práctico, ¿sí? No un amor verbal, un amor de hechos, de acciones. También se va uno ejercitando en ese aspecto, entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y en tercera medida también, entonces, Dios provee a través de la iglesia que tiene razones claras para hacerlo. En la iglesia se presentan las razones claras para la provisión. En este caso vamos a hablar de la provisión del misionero. Más adelante se van a tocar otros temas, que casi que estuve tentado de inclinarme a agarrar del tema, pero no, solamente estamos hablando aquí de la provisión del misionero. Provee a través de la iglesia y la iglesia tiene las razones claras para ofrendar. Verso 14 al 20, inicia el apóstol Pablo diciendo en el 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Un paréntesis aquí, mis hermanos, el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vemos ahí el contexto de lo que sucede con el apóstol Pablo, ¿no? Estaba en prisión, les explica anteriormente, dice que sé vivir humildemente y en abundancia, y por todo he sido enseñado, sé estar saciado como para tener hambre y sé tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces este texto lo debemos usar para ello, para saber en qué cosas Cristo me fortalece y todo lo puedo hacer conforme a Cristo. No lo debemos usar de manera ligera y deportiva el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no. Particularmente en qué cosas. Viendo el ejemplo del apóstol Pablo, era difícil la situación de él, ¿no? Prisionero, una prisión, pues no es la habitación de un hotel, cómoda, con ventilación, ¿no? De pronto mucha humedad, oscura. Entonces, para tener en cuenta ese texto particularmente. Cerrando el paréntesis, entonces, Dios provee a través de la iglesia, que tiene razones claras, no porque el misionero esté buscando de manera interesada algo, un regalo, un don, algo material, que esté inclinada su mente en lo material. No. El apóstol Pablo dice claramente en el versículo, estamos leyendo el 14, ¿cierto? Donde dice lo de las dádivas, se me adelanta un poquito más, el verso 17, dice el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, no es que busque de parte de ustedes lo material, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces el ofrendar es prácticamente una recompensa adquirida ya al momento de ofrendar, no, pero conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Ya hemos hablado cómo se debe ofrendar, las cuestiones de forma. Entonces lo que el apóstol Pablo está buscando es el corazón de la iglesia. ¿Cómo la iglesia está ofrendando? ¿Cómo la iglesia está andando conforme a las escrituras? ¿Y cómo entiende el concepto de ofrendar? ¿Sí? No es que esté buscando a ellas. El verdadero misionero no manipula ni presiona. Lo que hablábamos anteriormente, que es muy triste también en algunos círculos en donde se trata de manipular a las personas para que ofrenden, en realidad eso no es ofrenda, para extraerles los recursos, lo cual es muy triste y también muy delicado porque la obra es de Dios. Él es el dueño, Él es el rey, Él es el propietario. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y el que es fuego consumidor. Eso es muy delicado. Entonces, el misionero no busca eso, busca es fruto espiritual en la iglesia, que la iglesia ande conforme a la voluntad de Dios. También porque el dar
el ofrendar entonces es un fruto de la iglesia. Sabemos que la ofrenda hace parte de la gracia de nuestro Dios, es un don de Dios. La ofrenda hace parte de las oportunidades que Dios da para que la iglesia participe en el ofrendar. Y el ofrendar hace parte de la comunión y la relación que tiene la iglesia con la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho antes, conforme a cómo tratamos la palabra, así tratamos todos los temas de Dios. Ofrenda, oración, congregarse, recibir la cena del Señor, confesión, confesado las ofensas los unos a los otros, y también confesión de lo que hemos, de nuestras malas prácticas. Eso también hace parte de cómo tratamos todas esas temáticas y nuestra relación con la palabra de nuestro Dios. Entonces el ofrendar es un fruto de la iglesia. Decía el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entendemos entonces que la generosidad es evidencia del crecimiento espiritual. Hay que entender entonces también que generosidad no es dar mucho. Hay que aclarar eso, no es que hay que ser generosos, entonces hay que dar mucho, no. Es cómo está mi corazón al momento de ofrendar. Recordemos el caso, principal caso que nombré, la viuda y pobre, cómo ella ofrendaba. Ofrendar con fe y conforme a la gracia de nuestro Dios. También porque el misionero es saciado cuando la iglesia participa. El misionero debe ser saciado por medio de la iglesia, porque el misionero hace parte del cuerpo de Cristo. Como lo decía el apóstol Pablo, cuando un miembro se duele, todos los miembros también se duelen. Entonces es lógico y es racional que sea la iglesia, el mismo cuerpo, quien cubra la necesidad que se presenta en el misionero. Dice la Escritura, todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿De parte de quién? Decía el apóstol Pablo, de parte de la iglesia en Filipos. La provisión no solo cubre una necesidad, sino que anima y fortalece. Y no solamente al misionero, ¿no? Anima y fortalece a la iglesia. Es como todo, cuando el creyente obedece y no se inclina a satisfacer la carne ni a deslizarse en el pecado, está gozoso, está contento, ve todo más claramente, pero cuando el creyente empieza como a ser negligente, a no ser diligente con el estudio de la palabra, a no orar constantemente, a no congregarse, ¿qué pasa? Empieza a apagarse, apagarse, apagarse. Es como la ilustración del carbón que está ahí juntos, los demás carbones en la llama, y cuando usted lo saca y lo pone en una parte alejada, él empieza a apagarse, pero aquí los carbones reunidos siguen encendidos. Así pasa con todos los temas, aquí hablando exclusivamente de la ofrenda. Y también porque la participación es agradable a Dios. Como todas las actividades, como todo nuestro diario vivir en la vida cristiana es agradable a nuestro Dios cuando lo hacemos conforme a su voluntad, el ofrendar también es una de ellas. El apóstol Pablo dice ahí en el versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Qué dice? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Queremos ofrecer sacrificios a Dios? Actuemos conforme a la Escritura. No voy a pensar que iba a decir, queremos ofrecer sacrificios a Dios, ofrendemos. No, actuemos conforme a la Escritura, porque de pronto estemos ofrendando, de pronto estemos dando un recurso, un dinero, pero si no es conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, no es como lo dice la Escritura, bien, el dinero suple, cubre los gastos, claro, eso se usa, pero ¿qué busca Dios? Dinero. Dios necesita dinero, Dios requiere dinero. Él es el dueño del oro y la plata. ¿El que lo que busca? El corazón de su pueblo, el corazón de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. La participación es agradable a Dios. La ofrenda a un siervo de Dios también es un acto de adoración. A través de ofrendar conforme a las Escrituras, estamos adorando a Dios. Tenemos muchas oportunidades para adorar a Dios. Y por eso es importante, y siempre lo voy a estar repitiendo, que vayamos a la Escritura para entender la temática de la ofrenda. Si la entendemos bien, obramos bien, estamos alegres y contentos y sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos lo que estamos haciendo y estamos agradando a nuestro Dios. También porque la participación en la misión
beneficia a la iglesia. El estar en constante trabajo con la misión, en la extensión de la palabra de nuestro Dios y nosotros aquí a través de la ofrenda, nos beneficia a nosotros mismos, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Dice la Escritura en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir, venga usted, ofrende, o como se dice en algunos círculos religiosos, pacte, para que Dios le dé más. No, aquí dice la Escritura, yo leo bien, ustedes también, mi Dios pues ¿qué? Suplirá todo lo que ¿qué? O sea que van a presentarse. El hecho de que ofrendemos no significa que ya quedamos eximidos de las dificultades económicas, necesidades que van a presentar. No, se van a presentar, van a seguir apareciendo. ¿Por qué? Porque el ordenador de todo, Dios, el que es soberano, Él ya lo tiene prefijado. Y nada sucede sin que se le escape de su control. Él ya dice, esto va a suceder, autorizo. Para su gloria, para honra de su santo nombre. Entonces dice la Escritura, suplirá quien Dios todo lo que va a faltar o que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos beneficia a nosotros también el ofrendar. Cuando la iglesia da, Dios responde con fidelidad. Ahora, Dios no se va a mover porque está viendo su iglesia ofrendar. Dios se mueve porque Él es fiel, porque esa es su naturaleza. Eso hace parte de su ser, de su esencia. Sí, entonces tampoco vamos a pensar, no, voy a ofrendar para manipular a Dios. No debemos pensar en eso. Voy a ofrendar porque amo a Dios, porque reconozco lo que Él hizo por mí, de dónde me sacó, cómo estaba yo antes, cómo andaba, cómo pensaba, cómo reaccionaba. Dios decidió en su soberanía salvarme. ¿Por qué? ¿Yo qué hacía? ¿Qué mérito obtuve para que Él me salvara? Entonces Él actuó en favor mío, por eso yo ofrendo, porque yo le amo a Él. ¿Sí? No ofrendo porque se presentó una necesidad, no, se presentó la necesidad y la entendemos, la recibimos, pero yo ofrendo porque yo le amo a Él. Así de igual manera también obra el misionero. Al ver que la iglesia, su corazón, el corazón de la iglesia anda conforme a lo que Dios dice, Él se goza, anda en alegría, a pesar de las dificultades de las circunstancias, Él está gozoso porque la iglesia anda conforme a la voluntad de Dios. Y aquí se une al último punto ahí, la letra F, porque la gloria es para Dios. Dios es el dueño de la obra, Dios es quien la constituyó, tenía todo planeado, trazó su plan, lo ejecutó. Entonces es el propietario, es el dueño. Entonces, ¿qué sucede con la ofrenda? Es para darle gloria a Dios. Volvemos a lo mismo, no es para suplir una necesidad, sino para que Dios sea glorificado en todo. Dice el versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea que gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo inicia con Dios, todo termina con Dios y Dios es quien sustenta todo, quien provee todo, quien nos fortalece también para que trabajemos en la obra de nuestro Dios. Para recapitular, entonces, la provisión de Dios, particularmente la temática de hoy, para el misionero, para los misioneros, es a través de la iglesia. Nosotros somos el instrumento de Dios para proveer al misionero. ¿Cómo? Para el cuidado del misionero, a través de la iglesia, para la necesidad real y también para aquellas razones claras para ofrendar. Dios no abandona a sus siervos, eso lo tenemos muy claro, mis hermanos. Dios es fiel, es su esencia, es su naturaleza, y Él no abandona a sus siervos. Incluso Él autoriza las pruebas, las dificultades para formar a sus siervos. Hace parte de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, para formarlos, para edificarlos, para que crezcan y cada día más sean conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Él ha diseñado que su provisión sea a través de la iglesia. Lo volvemos a repetir. Nosotros somos el instrumento para proveer para la obra misionera, para apoyar a los misioneros. Y a través de ello no solamente se suplen las necesidades, sino que estamos participando activamente en la obra misionera. Entonces, cuando a usted le pregunten, ¿usted es misionero? Sí, particularmente soy misionero. Tengo la responsabilidad de predicar y el privilegio de predicar las buenas nuevas de salvación, porque no quiero que otras personas anden como yo andaba antes, sin Cristo, sino que conozcan al Salvador. Y en un mundo tan dañado, corrompido y oscuro, tengan la luz de Cristo, vivan conforme a la voluntad de Dios, vivan en gozo, activamente en el avance del Evangelio
y esto da evidencia de madurez espiritual. Esa madurez espiritual nos sirve para cuando se presente alguien con un concepto errado de la ofrenda, nosotros presentemos defensa, como lo dice la Escritura. ¿Qué es la ofrenda? Y honra a nuestro Dios. Claro, a través de la ofrenda honramos y adoramos el nombre de nuestro Dios. Tres preguntas ahí para tener presente. Primero, estoy participando en la provisión para los que llevan el mensaje de Cristo a otros lugares. Recordemos, ¿no? Participar no solamente es tomar un recurso y llevarlo a la iglesia, ¿no? ¿Estoy participando? ¿Sí realmente estoy participando conforme a la voluntad de Dios? ¿O simplemente, ya cumplí, listo? Hay que tener presente eso, ¿no? Si estoy participando realmente. Ahora, ¿con qué corazón o intención estoy participando? Es lo que vengo. Simplemente por cumplir, porque, le estoy debiendo a Dios, tengo que pagarle la ofrenda, los diezmos. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que busca Dios de su pueblo? Ahora, nuestra iglesia ve esta responsabilidad como parte esencial de su llamado. En la iglesia en donde Dios nos puso, nos congregamos, ve eso esencial, el participar en la ofrenda, oído, ¿no? No simplemente esencial, presentemos las necesidades, tenemos estos gastos, no. ¿De qué manera la iglesia se interesa y ve esencial el participar? A través de esto, mis hermanos, predicando la palabra de nuestro Dios, porque de nada sirve, y bueno, ya lo hacen en otras partes, hablar muy bien, saber manejarle el lenguaje para que la persona se programe y ofrende, pero la palabra de nuestro Dios queda a un lado. Entonces, eso es lo esencial, predicar la palabra de nuestro Dios. Recordemos, cuando una iglesia da con fe y amor, uno, Dios se glorifica. Dios es glorificado. Él es digno de ser alabado. Otro, el misionero se fortalece al ver a la iglesia que sigue lo que el misionero está enseñando. Se alegra al ver a la iglesia que ama a Dios, que manifiesta el amor por Dios y por ende obedece lo que la palabra dice. Y claro, le suplen las necesidades que se le presenten. Y el evangelio avanza. El evangelio continúa. Amén, mis hermanos. Padre Celestial, así te damos gracias a ti porque a pesar de nuestra humana debilidad, a pesar de que somos frágiles, de que cada día nos vamos desgastando, de que tú permites diversas circunstancias en nuestra vida porque tú eres soberano, Señor, tú eres fiel y eres misericordioso y bondadoso con nosotros y nos permites reunirnos para estudiar tu palabra con este propósito, para ir a tu palabra, para abrirla, para leerla, poniendo el sentido en ella, para extraer de ella, estudiar, para reunirnos, para estudiarla también, para buscar consejo, para investigar y escudriñar y saber qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros como tu pueblo, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos das este beneficio, este privilegio y esta responsabilidad de tu palabra, Padre Celestial. Por eso rogamos a ti que seas tú dirigiéndonos, que continúes dirigiéndonos, fortaleciéndonos y edificándonos para que cada día demos testimonio de ti y seamos más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias una vez más, Padre Santo, y así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recordemos, para apoyar el Ministerio de Damas, ya están ahí ofreciendo lo de hoy y podemos saludarlos, mis hermanos, tener un muy buen inicio de semana y buen día en esta tarde.